Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Maizar y a Cadal y gracias a Matías por la presentación y a los panelistas por haberme facilitado mi trabajo. Digamos, yo voy a tratar de comentar algunas cosas sobre cambio institucional y voy a aprovecharme de todo lo que se ha dicho aquí, que ha sido muy interesante sobre los problemas de la República, la importancia de las instituciones para el desarrollo económico y en particular para el desarrollo del sector agropecuario en Argentina, que es lo que a todos nos interesa, digamos, ¿no? Voy a referirme básicamente a las perspectivas que se abren a partir de este año, que es algo que tocó recién el último expositor y que está, me parece que, flotando en el aire, ¿no? Hay una gran incertidumbre respecto de qué es lo que nos espera, digamos, ¿no? Va a haber continuidad, va a haber cambio. Si hay una mezcla de las dos cosas, ¿va a ser mejor o va a ser peor? Vamos a arrepentirnos de querer algunos cambios porque no van a funcionar o van a dar resultados peores de lo esperado, digamos. Entonces, me parece que todas estas preguntas obviamente tienen que ver con las preocupaciones que siempre desvelan a los analistas de la política argentina y que tienen que explicar por qué este país está tan mal gobernado, digamos, ¿no? Que me parece que es una preocupación bastante razonable porque, bueno, está bastante en evidencia que a pesar de la democratización, a pesar de que la democracia argentina ha sobrevivido todo tipo de crisis y que podemos decir con cierto, digamos, con alegría que también soportó el intento de cambio de régimen de los últimos años, y eso es, digamos, un motivo de optimismo y de alegría para todos los ciudadanos. Yo no sé, digamos, si el modelo era el chavismo o el modelo era Santa Cruz, pero, digamos, claramente el modelo no era la República y, en alguna medida, ese modelo se frustró, digamos, ¿no? Uno puede respirar aliviado, decir, se evitó lo peor y lo evitó la sociedad, lo evitaron algunas instituciones que todavía funcionan, digamos, hay alguna luz de esperanza, entonces. Ahora, más allá de esa luz de esperanza, si uno mira el largo plazo, dice 30 años de democracia, no estamos avanzando hacia mejor, digamos, ¿no? O sea, no tenemos mejor gobierno. Las instituciones hoy de la democracia no están mucho mejor que en el año 83. ¿No? En algunos aspectos uno podría decir que están peor, en otros aspectos apenas sobreviven. Bueno, hay entonces un déficit de esa promesa que hizo la democratización y que todos nos hicimos, digamos, de que, bueno, no solamente el nunca más tenía que ver con evitar los golpes de Estado, sino con crear mejor gobierno. Esa frustración, de todos modos, digamos, me parece que hay que mirarla con algún detalle, ¿no? Porque en verdad, cuando se habla de cambio institucional, una de las primeras tareas que hay que hacer es evaluar la experiencia. Y la verdad que en Argentina hay un montón de experiencias de cambio institucional, ¿no? Digamos, ya se intentó muchas veces el cambio institucional. En algún sentido uno puede decir que Argentina es uno de los países que más cambio institucional ejercita, ¿no? Hay un estudio comparado sobre reformas fiscales y tributarias y Argentina está en el tope de la lista, ¿no? A lo largo de los años es el país que más reformas intentó. Ahora, es el país que menos resultados tiene, ¿no? O sea, su sistema tributario y de distribución fiscal es de los más ineficientes. Entonces, tenemos un problema también con el cambio institucional. No es que no lo ejercitamos, sino que tendemos a realizar cierto tipo de cambios que se frustran, ¿no? Cambiamos
reglas que no hay que cambiar, o el método para cambiarlas no es el adecuado, o empezamos por donde no hay que empezar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las lecciones que arroja el cambio institucional que ya hemos vivido en estos años o que hemos ido acumulando y del que parece no hemos aprendido mucho, digamos, ¿no? Ahora, de todos modos, además de esta reflexión histórica, hay que hacer una reflexión más situada sobre el presente. Digamos, hay un problema también en lo inmediato con la discusión sobre el cambio que tiene que ver con el hecho de que no está muy claro que la sociedad argentina quiera cambiar, ¿no? Esa es una pregunta que me parece conviene hacerse porque tal vez en el microclima de quienes estamos un poquito cansados de cómo han sido las cosas en los últimos años, damos por sentado que esto no se aguanta más, digamos, ¿no? O sea, la idea de, bueno, ya hemos llegado a un non plus ultra, digamos, ahora cambiemos. Bueno, no es el ánimo que flota en la mayoría de la sociedad, o por lo menos no hay que dar por descontado que ese sea el ánimo, ¿no? En verdad, la opinión pública ha variado mucho a lo largo del tiempo, pero en los últimos meses uno puede decir que las expectativas de cambio son más bien bajas, ¿no? Y el temor al cambio ha ido creciendo y la convicción de que así se puede seguir también ha ido creciendo. Y tiene su lógica, digamos, ¿no? Porque en verdad el sistema institucional que nos gobierna, a pesar de ser bastante ineficiente, genera mecanismos de estabilización, ¿no? El sistema extractivo, muy poco republicano, de concentración de recursos, de un federalismo muy opaco y muy arbitrario, de un sistema electoral que favorece a quienes están en el poder. Digamos, todos estos mecanismos pueden ser malas instituciones, pero no dejan de tener su lógica, digamos, ¿no? Tienen una lógica que en algún sentido es convergente, ¿no? O sea, un sistema tributario que castiga la producción es bastante compatible con un sistema federal que castiga a los distritos donde la producción está socialmente más distribuida, ¿no? Castiga más a los distritos poblados con producción agropecuaria que a los distritos petroleros, digamos, ¿no? Entonces, tiene su lógica que ese sistema fiscal federal sea compatible con una muy baja competencia en distritos pequeños que son rentistas, sea del petróleo o sea de los recursos fiscales, y que tienen una alta presencia en el Senado, en la Cámara de Diputados, y que reproducen ese sistema de poder. Y por lo tanto ese sistema es estable. Entonces, cuando uno empieza a pensar la lógica con la cual la sociedad piensa estos problemas, no hay que subestimar el sentido común, digamos, ¿no? El sentido común es bastante racional, en el sentido de que ¿para qué cambiar? ¿Para qué tomar riesgos con cambios que difícilmente vayan a funcionar, que nos imponen costos inmediatos y que nos prometen una situación futura tal vez mejor, pero eventual, ¿no? Nadie me asegura que mi situación en lo inmediato va a ser mejor. Entonces, esos beneficios eventuales a amplios sectores de la sociedad no los convencen demasiado. Obviamente que este temor al riesgo es más fuerte en algunos actores que en otros, ¿no? Se suele decir que bueno, el clientelismo es muy fuerte en los sectores populares y que eso tiene su lógica porque bueno, los sectores populares reciben un beneficio inmediato del clientelismo y temen perderlo. Eso es cierto, pero no es solamente en los sectores populares que eso funciona, ¿no? En verdad, el temor al riesgo también es muy extendido en sectores empresarios, que tienen mucho miedo de perder ciertos privilegios y cierto esquema que les permite
reproducir su capital y obtener algunos beneficios, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que poder entender el modo en que ese sentido común se reproduce para poder pensar los problemas del cambio institucional y las oportunidades para el cambio institucional que se presentan en el presente y que probablemente van a ser interesantes en el futuro próximo. Yo creo que al respecto, digamos, ya se ha hablado aquí de algunas cuestiones que son importantes y que, digamos, yo simplemente traté de contextualizar con el marco social y político en el que me parece se van a dar estas discusiones en los próximos años. Me voy a referir ahora a dos temas que mencioné ya, que me parece que hay que incluir en la agenda, ¿no? En la agenda de un debate sobre la calidad de nuestras instituciones públicas. Uno es el problema del federalismo, el que ya mencioné, el otro es el problema de los partidos. Los dos problemas están muy relacionados. Porque en un sistema federal como el nuestro, en gran medida los partidos son coaliciones de líderes provinciales y locales. Y eso ha sido cada vez más así en los últimos años en Argentina. Argentina es un país con una gran heterogeneidad territorial. Y esa heterogeneidad dificulta mucho las cosas, digamos, ¿no? Cuando se discute sobre el federalismo, uno de los problemas que tenemos siempre es bueno, que el federalismo argentino es uno de los terrenos en donde más cambios se han frustrado, ¿no? O sea, cambios del régimen federal se vienen discutiendo de los años 30 hasta acá. Digamos, ¿no? No ha habido gobierno que no ha agendado cambios sobre el federalismo. En los años 90, algunos de estos temas fueron muy importantes en la discusión de las privatizaciones. Las reformas tributarias supusieron todos pactos fiscales federales. En la reforma del 94 también el tema federal fue uno de los pocos que generó polémica y conflictos. Y desde la crisis del 2001 en adelante el tema federal también estuvo muy presente. Hay una visión que yo creo que va a haber que revisar en los próximos tiempos, de que el problema de la última década ha sido la enorme concentración de recursos. Y esto es cierto, pero es parcial, digamos, ¿no? No es solamente la concentración lo que ha generado una bajísima calidad del gasto público, sino también el modo en que se ejecuta el gasto. Y la ejecución del gasto sigue estando en gran medida descentralizada. Y no se puede responsabilizar solamente a las autoridades nacionales sobre cómo se gasta en Argentina, porque la mayor parte del gasto lo deciden los gobernadores. Eso sigue siendo así, ¿no? Lo deciden los gobernadores después de ceder sus votos en el Congreso y en Senado a un presidente muy poderoso, es cierto. Pero lo que hacen con ese dinero lo deciden los gobernadores. Y la verdad es que la calidad del gasto no ha crecido, sino que en gran medida ha decrecido por decisiones que tomaron los gobernadores, ¿no? Se habla mucho de la expansión del empleo público y se mencionan los 75.000 nuevos puestos que creó el Estado Nacional en los últimos años. Pero en ese periodo las provincias crearon cientos de miles de puestos de trabajo. Cientos de miles. ¿Y dónde está la mejora de la productividad de los servicios públicos que brindan las provincias y para lo cual deberían servir esos cientos de miles de puestos de trabajo? Salud, educación, obras públicas, seguridad, digamos, todas las cosas esenciales que reclama la gente y que están son de bajísima calidad. Entonces, me parece que la discusión sobre la concentración es una discusión parcial. Buena parte del republicanismo que viene es un republicanismo desconcentrado, que no va a impulsar la oposición, la está impulsando el oficialismo. O sea, viene una etapa de fuerte federalismo fiscal y de fuerte parlamentarismo, a la Kunkel, ¿no? Va a ser el kirchnerismo el que impulse
la desconcentración de poder. ¿Y con qué agenda de cambio institucional va a ir la oposición a discutir cuando Kunkel anule la ley de emergencia económica y distribuya recursos según pautas objetivas? Va a ser una discusión inútil, ¿no? Lo que hay que discutir es cómo se distribuyen no solamente los recursos con pautas objetivas, sino los incentivos para que los gobernadores hagan mejores políticas públicas. Y eso no está en la agenda al tope de la discusión de estos años. Entonces, el problema del federalismo yo creo que está ahí. Es un problema de incentivos para mejorar la calidad del gasto. Y esa discusión me parece que hay que introducirla en la agenda pronto. El otro punto sobre los partidos tiene que ver con una distorsión de nuestro sistema de representación que está dado por la enorme informalidad de los campos en competencia. Argentina tiene digamos, un sistema de partidos que finalmente subsistió en estos años, ¿no? Un sistema precario, pero sistema al fin. Los grandes partidos no han desaparecido y los nuevos partidos que surgieron de la crisis del 2001 en alguna medida han ido ocupando un espacio importante, ¿no? Hacia centro-derecha, centro-izquierda, centro-centro, digamos, algunos no se sabe bien dónde ponerlos, pero uno podría decir hay un espectro de partidos más o menos variado que sobrevive. Eso ha contribuido mucho a preservar el pluralismo político en Argentina, ¿no? Mal que nos pese, la centralidad del peronismo explica en gran medida digamos, que el intento de cambio de régimen se haya frustrado, ¿no? La competencia entre peronistas ha sido esencial para evitar ese cambio de régimen. Ahora, el grado de informalidad que tienen las estructuras partidarias y las alianzas y alineamientos entre partidos es extraordinario, ¿no? O sea, las coaliciones se forman y se rompen a una velocidad muy grande. Los legisladores y a veces también los ejecutivos de niveles subnacionales que son electos por determinada orientación política terminan gobernando aliados con otros actores, ¿no? Ganan con la oposición y gobiernan con el oficialismo frecuentemente, y eso pasa con intendentes, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, etcétera. Ese es un fenómeno que en Argentina décadas atrás era desconocido, ¿no? El transfugismo era relativamente bajo. Argentina tenía otros problemas, tenía problemas de falta de cooperación entre partidos. Ahora el problema es que todos cooperan, pero cooperan con el que gobierna en el momento en que le pagan y en la coyuntura, digamos, ¿no? O sea, el afán de cooperación parece que ganó tanto entusiasmo en la dirigencia política que se ha vuelto una especie así de mercado persa del intercambio de favores, ¿no? Ese tipo de situaciones no dificulta la formación de mayorías, pero dificulta sí mucho la transparencia y la lealtad entre dirigentes y votantes, ¿no? La novedad positiva que trae es que aún un presidente próximo que tenga minoría legislativa y que tenga pocos gobernadores, intendentes de su partido, probablemente pueda ganar si tiene algo de dinero, porque siempre va a tener socios coyunturales dispuestos a ayudarlo, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, al pobre Alfonsín, que no lograba hacer aprobar sus proyectos en el Senado porque tenía un bloque de oposición dura enfrente, digamos, ¿no? Estamos en una situación más transaccional y eso es bueno, pero este sistema transaccional es tan entusiasta, tan coyunturalista y opaco, que tenemos el alto riesgo de llegar a situaciones de bajísima legitimidad y de fuerte corrupción y opacidad en la asignación de recursos, digamos, ¿no? Cosa que ya obviamente sucede, pero que puede intensificarse para un gobierno de minoría. Entonces, mejorar la calidad de los partidos y fortalecer la lealtad en los partidos me parece que va a ser un desafío muy grande. Y eso requiere
fundamentalmente de dar estabilidad a los alineamientos políticos, ¿no? Consolidar bancadas legislativas que sean mínimamente disciplinadas, evitar la fragmentación de partidos que después se dividen en grupos irreconciliables que duran 2 meses de conflicto hasta que se vuelven a reconciliar, digamos. Ese tipo de situaciones deben ser combatidas para lograr una mayor calidad de la representación, digamos, ¿no? Bueno, creo que estos problemas de representación, de federalismo, se conectan mucho con las cosas que se han dicho aquí antes y como ya me excedí, no voy a seguir, no voy a insistir con las posibilidades de complementación entre estos cambios institucionales de los que aquí se ha hablado, porque si uno empieza por una reforma del sistema federal, sin duda que va a poder encontrar una complementación con un fortalecimiento de los partidos. Y si uno mejora la representación política, sin duda que va a poder lograr que cuando esos representantes tienen que votar jueces o juzgar jueces, tengan una mayor lealtad con sus votantes. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.